A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Muy buen día, queridos hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea en sus corazones. Este es su programa El arte de ser mujer, de la Rectoría de San José de Buen Consejo. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos aquí, mi hermana Sonia de Hernández y su servidora Gilma de Pérez, con un tema hermoso. ¿Cuál es el tema, hermana Sonia? Espíritu de vencedor. Espíritu de vencedor. Miren qué tema tan interesante. Y bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes también como lo es para cada una de nosotras. Pues nosotros, pues Quilmita, muchas veces pues cantamos siempre de victoria en victoria, andaré con el Señor. Y yo pienso que las victorias son realmente lo que dice la alabanza, pero hay veces no ha entrado uno como que a entender bien lo que nos decimos muchas veces en los cantos, pero hay que tener un espíritu vencedor. Sabemos que ya Cristo ganó todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y nosotros pues debemos de tener ese espíritu vencedor también ante las circunstancias que llegan cada día a nuestra vida. Y pues nosotros vemos que a través de su palabra, como también quienes pues vivieron momentos en que se sintieron como hoy en día, quizá desganados, incapaces de creer que pueden obtener una victoria, pero debemos entender que nosotros día a día pues tenemos una batalla que librar, porque nuestra batalla es de todos los días y es una batalla espiritual. Exacto. Y porque nosotros podemos asociarlo como con los jugadores o con los empresarios o los negociantes, todo, que luchan por tener esas victorias en lo que ellos emprenden. Por ejemplo, los corredores y todo, ellos quieren llegar a tener esa victoria. Y para ello tienen que esforzarse, tienen que luchar, tienen que tener también sus estrategias y tienen que tener pasos para llegar a ello. Pues nosotros también en la vida espiritual tenemos que tener esos pasos, esas estrategias, pero sobre todo porque ya tenemos un espíritu vencedor que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, así es. La verdad, Sonia, es de que cada uno, como tú lo dijiste, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias necesidades, sus propias debilidades, ¿verdad? Y cuando llegamos a el caminar con el Señor y nos vamos dando cuenta nosotros mismos de nuestras flaquezas, y el Espíritu nos va hablando, ¿verdad? Nos va diciendo en realidad cuáles son mis cosas malas, ir mejorando en mi forma de ser con los demás, en mi trato con los demás. Tal vez tengo falta de amor o de comprensión, soy celosa, en fin, cada uno sabe cómo está, pero viene Dios y nos va diciendo, ¿verdad?, que en esa vida de conversión, para poder alcanzar esas victorias, tenemos que tener un trato con nuestra propia persona. A mí me encanta una cita que la hago mía, que es Isaías 41:10, porque dice: no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, y yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te sostendré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que ser realistas y enfrentarnos a nuestra propia realidad, a nuestros propios problemas,
y empezar a batallar. ¿Cómo voy a vencer yo? ¿Cómo voy a ir logrando vencer esa impaciencia, ese desamor, esos celos? Pues definitivamente primero teniendo la fe, la confianza puesta en el Señor, y como nos dice aquí en Isaías, no tengamos miedo, no tengamos temor, porque Él está con nosotros y Él con su diestra victoriosa nos sostiene, y así vamos a ir conquistando esas batallas sí, que tenemos a diario. Y ahí es donde se logran las victorias en cada batalla, porque compartíamos hace poco también que para estar en victoria, antes tendríamos que estar en una batalla. Entonces ahí es donde ves con lo que tú compartías en este momento. Entonces nosotros vamos logrando esas victorias, y hay veces pues incluso, por ejemplo, nos preguntamos, o cada una nos decíamos antes del programa, ¿cuál es tu victoria que tú quieres, alcanzar? Y una victoria sería como mantenernos en esa paz y en ese equilibrio cada día. Sí. Que cuando lo logras, que en medio de tormentas, de las situaciones, de esas batallas que llegan cada día, tú logras mantenerte en paz. En esa paz no quiere decir que no duela, no moleste, claro que sí, pero si tú logras mantenerte en esa paz, ya es una victoria, ya lograste esa victoria. Y sobre lo que tú decías también, en cada, hay pasos, hay estrategias que nosotros podamos ir usando, y especialmente lo que acaba de hacer mi hermana Gilmita, la palabra de Dios. La palabra de Dios, donde te dice que Él está con nosotros, que Él nos sostiene con su diestra victoriosa, y entonces nosotros vamos a ir logrando esas victorias. Pero hay unos pasos, se puede decir, condiciones, son condiciones. Toda promesa del Señor, nosotros nos encantan las promesas del Señor, y decimos, yo quiero que todas esas promesas se hagan vida en mi vida. Pero muchas veces olvidamos que también hay una condición, ¿verdad? Porque a través de lo que leíste también tú, siempre hay, tu confianza. La confianza en Él, le estás creyendo a Él. Entonces, una de las primeras condiciones que sería para mantenernos en ese espíritu vencedor es realmente luchar por una conversión genuina. Era lo que tú estabas compartiendo, porque la palabra conversión significa dos cosas que Dios espera en la vida de todos sus hijos, y es una transformación, un cambio, porque ya pues hemos compartido en otras oportunidades lo que nuestra vida ha sido fuera de Él. Entonces, pero ya caminando con Él, ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, fíjate que en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y versículo 8, esta cita es muy, muy hermosa, dice, ya se te ha dicho, hombre o mujer, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que sepas amar y te portes humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces no debe de haber orgullo en nosotros, yo solita puedo, yo no necesito de Dios, yo puedo hacerlo todo y todo bien, ¿verdad? No, para ir venciendo todas nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestra falta de conversión, necesitamos prácticamente, como dice aquí, practicar la justicia, practicar el amor. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Leyendo, entendiendo, reflexionando la palabra de Dios y siendo humildes delante del Señor, no que nosotros solitos por nuestras propias fuerzas vamos a luchar, no, sino que pedirle a Dios el poder de su Santo Espíritu para que nos ayude a vencer nuestras debilidades, nuestros temores y miedos, y lograr y conquistar lo que ahí está. Y una de las cosas que nos puede iluminar bien precisamente en la palabra de Dios, en Efesios 4, 25, 32, que por el tiempo es que no lo leemos todo, pero ahí es donde uno, cuando lo que tú estabas diciendo, si yo quiero saber, digamos, dónde yo no estoy bien,
ahí te lo va a iluminar perfectamente en Efesios 4:25, si tú lo logras, Gilmita, de 4:25 al 32. Entonces uno ahí se va descubriendo qué es lo que le falta todavía y como ir haciendo un chequecito de lo que uno ya va logrando para llegar a tener esa conversión genuina. Porque muchos podemos decir, sí, ya nos convertimos, ¿verdad? Y ya, no, si eso es de todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia, nosotros vamos a estar en esa batalla de cada día, ¿verdad? Efesios 4:25. Sí. Dice la palabra de Dios, por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta el término del día y no den lugar al demonio. ¿Solo? Sí, al 32 decía, perdón. sí. Que el que robaba ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y tenga algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ninguna mala palabra, sino palabras buenas que edifiquen cuando sea necesario y que hagan bien a los que los oigan. No entristezcan, dice, al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que fueron marcados en espera del día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Bueno. Y fíjate que si también ahí se me haces tú el favor de buscar, porque también, bueno, aparte que la palabra también nos dice que vamos a entregar cuentas hasta de las palabras ociosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también. Y uno se da cuenta también, hablando de la conversión genuina, que en el hablar también, sí, uno mismo, ahí sí que hay que el refrán, el pez por la boca muere la cosa, ¿verdad? Sí, pero a veces en el hablar se nota que realmente es una hija de Dios que va caminando para alcanzar esa conversión genuina. Y uno va haciendo como que ese chequecito porque es bastante. Y en algo nos sentimos nosotros identificados en lo que tenemos que trabajar para tener esa victoria sobre esa área que nosotros no podemos manejar. Sonia, perdón, aquí en el 31 realmente como mujeres, como esposas, como amas de casa, como mamás, como trabajadoras, tal vez en cualquier profesión o servidoras, pues en realidad el trato con las personas es difícil, sí, ¿verdad? Entonces muy fácilmente podemos caer en un disgusto, en una ofensa, en un enojo o inclusive a los gritos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, cuidadito, cuidadito, eso no es de una hija de Dios, ¿verdad? Entonces nos hace ver el espíritu que realmente actuamos mal, hicimos mal, dijimos mal. Entonces, ¿qué nos queda? Y si queremos una verdadera conversión, ir a confesarnos, empezar a trabajar, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude a fortalecer esas áreas débiles para que después, si no nos molesten las cosas, ya tengamos más calma, más paciencia, nuestras palabras amables, sí, ¿verdad? Entonces, esa sería una de la segunda condición precisamente, que es cuidar nuestras palabras, cuidar de lo que nosotros decimos. En Gálatas 5, 19, 21, me haces favor, Gilmita, y también, uno por eso dice también la palabra, cambia tu manera de pensar. Para que cambie tu manera de actuar. Y de ahí agregaríamos tu forma de actuar, tu forma de hablar también, y sobre todo cuidar nuestro corazón. Miren, cuando nosotros ya no dejamos que todas esas cosas de las que leyó Gilmita y que vienen todavía más, vayan ensuciando nuestro corazón,
Entonces, porque de nuestro corazón debe emanar vida y no muerte. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, que aunque llegue un momento difícil a tu vida, si tú has guardado tu corazón, Quilmita, aunque haya molestia, porque somos seres humanos y puede llegar ese momento que algo te molestó y llega la cólera quizá, pero si tú has guardado tu corazón, de tu boca no va a salir esas palabras. Exacto. Gálatas 5, 19 al 21. 19 al 21. Es fácil ver lo que viene de la carne: la libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, los odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, y es a lo que aspiramos, ¿verdad? El fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia y comprensión, mansedumbre y dominio de sí mismos. Es lo que nos cuesta. Nos cuesta muchísimo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahí es donde nosotros vamos viendo y cada uno se va analizando ese examen de conciencia en lo que te está costando todavía. Porque hay cosas, tú ahorita nosotros podemos compartir y decir, en estas cosas pues yo ya me siento en victoria porque logré que el Espíritu Santo sea el que gobierne mi vida y esas áreas que yo le he presentado a Dios y que le he entregado. Entonces esas son las victorias que vamos ganando. Pero si no, vamos a seguir dando, pues no los frutos del Espíritu Santo precisamente, sino que el espíritu de la carne, que ya lo leyó mi hermana Quilmita. Y entonces esas son nuestras batallas que debemos ir cada día librando para que nosotros seamos pues verdaderos hijos de Dios, que le honremos en todo momento. Y también nos dice en Proverbios 14:23, habla también sobre lo que estábamos diciendo de las palabras. Dice, si quieres tener victoria, deja ya de hablar palabras vanas, que empobrecen, no enriquecen nuestra vida, sino al contrario, empobrecen nuestra vida. En vez de ir para adelante, nosotros vamos para atrás. Sí, la verdad que las palabras dice que tienen mucho poder en nuestra vida. Y si nosotros queremos ser victoriosos, tenemos que proclamar bendición. Tenemos que proclamar que Dios está con nosotros, que el problema que estemos viviendo va a tener una solución en el nombre de Cristo Jesús. Y seguir proclamando algo que decía un sacerdote en una de las prédicas de la homilía. Decía que lo bueno es que también cuando estemos reflexionando la palabra de Dios, no solamente conformarnos con leerla, sino que proclamarla. O sea, que nosotros cuando leamos, hablarlo, ¿sí? Porque al hablarlo estamos escuchando, pero por lo que es tan importante es que dice que el diablo, a quien reprendemos, no soporta escuchar la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Y entonces a veces nos da temor, nos da miedo enfrentarnos a las situaciones que vienen, pero cerremos nuestros ojos o leamos la palabra de Dios y proclamémosla, ¿verdad? Con seguridad, con certeza, y es palabra de Dios. Y por eso es que también tiene poder, y sobre todo el proclamarlo, porque también por lo que nosotros decimos, eso como tiene poder, si tú hablas mal, eso también tiene poder en nuestra vida, porque especialmente quien lo escucha es el espíritu del mal.
que quiere vernos que nosotros sigamos cometiendo todos esos errores. Ajá. Y entonces por eso la importancia de proclamar la palabra y también que nosotros proclamemos palabras de bendición en cualquier lugar donde nosotros nos movamos, no solo en la iglesia, en un evento, no, en cualquier lugar, en un salón de belleza, en el supermercado, ahí te van a notar, Gemita, quién eres tú. Sin necesidad que tú digas, no, a través de tu hablar y de tu actuar, van a saber que eres una hija de Dios. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Te encontraste? El que habla sin reflexionar, dice, hiere como espada. La lengua de los sabios sana las heridas. ¿Verdad? Esto es lo que tú decías. Sí, exactamente. Cuando vemos y encontramos a alguien y le damos palabra de bendición, los animamos, usted va a salir adelante, usted confíe, ore por esos medicamentos, Dios va a obrar, confíe, tenga plena confianza que si va a ir con un médico, empezar a orar por ese médico y que el tratamiento que le van a dejar tenga confianza y tómeselo. Entonces son palabras de bendición. Lo estás proclamando. Se está proclamando, ¿verdad? Entonces, a diferencia que tú dijeras, ay, voy a ir a cobrar este medicamento, pero a ver si me hace como... Sí. No, ya, entonces ya, no ya te vas lo a tomes. Sí. ¿Qué otra cita bíblica me habías pedido? No, esa de Proverbios. Y ahí llegamos 24-23. En la Proverbios 24-23. Dice la palabra de Dios, esto también dicen los sabios, no es bueno en los juicios hacer una distinción de las personas. El que dice al malvado, eres justo, los pueblos lo maldicen, las naciones lo odian. Pero los que castigan al malvado se alabarán sobre... Perdón, creo que Proverbios 14-23, perdón, yo te dije 24-23, sí. Es 14-23. Pero viene la importancia de lo que sale de nuestros labios. Palabras de bendición, nosotros como tenemos testimonio de que a través de una palabra de bendición a una persona que llegó pues triste, con desánimo, muchas veces con depresión, pero a través de esa palabra que recibieron, pues llena del Espíritu Santo y acompañada de un abrazo, han alcanzado esa sanidad. Sí. Entre nosotras mismas nos hemos ayudado a través incluso de una palabra que llega justo a través de una llamada por teléfono, y como que uno dice, ¿cómo sabía la hermana que yo estaba necesitando eso? Pero es Dios que está al cuidado de cada uno de sus hijos y el Espíritu Santo que mueve. Te leo Proverbios 14-23. Sí. El hombre prudente oculta su sabiduría, mientras el corazón de los tontos publica su necedad. Palabra de Dios. Ahí está. No hay necesidad de decir, yo sé, yo soy sabia. No, por el contrario, ¿verdad? Ser tranquilos y, como decía Sonia, cuando se platique con otras personas, pues ser bastante prudente, sí. ¿Verdad? Y pedirle al Espíritu Santo y poder animar y bendecir, que Dios se va encargando de todo. ¿Verdad? Y nosotros, no sé, Gilmita, tú y yo he tenido experiencia de que hay veces cuando uno ha ido al salón de belleza, que le corten el pelo, y cuando hay tantas personas, de verdad que entristece el corazón de ver lo que sale de su boca. Entonces ahí rápido que dice uno, no es Jesús el que está reinando en su corazón, no es la persona que tiene ese espíritu de Dios vencedor. Entonces uno lo que hace en ese momento que está ahí, pues orar por esas personas, ¿verdad? Para que lleguen a tener su encuentro con el Señor. Y pues el tercero, que dice, tercera condición, no te dejes influenciar por lo malo, sino tú, dice, o sé tú una influencia de bendición. Y eso también lo encontramos en Jeremías 15:20. Entonces lo que estábamos platicando, nosotros ser una influencia de bendición para los demás, porque ya estamos, ahí vemos cómo la influencia del mal más en este tiempo
todo lo que estamos viendo y seguiremos viendo, porque de verdad las personas no quieren muchas veces acercarse a Dios. Le creen más a todo lo que están escuchando en el mundo que lo que pueda venir de Dios. Y entonces por eso no va a haber ese cambio, y poco a poco pues va a llegar la destrucción a sus vidas si no hacen ese cambio. Jeremías 15:20 dice: tú serás para ese pueblo fortaleza y muro de bronce, y si te declaran la guerra no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y terminamos con esto. El Señor le dejó claro a Jeremías: si quieres que te dé mi victoria, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertes a ellos en tu trabajo, en tu centro de estudios, en tu vecindario, en tu casa. ¿Has logrado que las personas vengan a Cristo, o tú te has ido con ellos al mundo? Uh-huh. Miren qué fuerte de verdad. Hay veces en lo que vemos que el mundo es el que está nos atrae, pero a nosotros como hijos de Dios, como servidoras, esto es fuerte, porque uno se pregunta realmente cuántas personas, si uno nos hiciéramos la pregunta, cerraran nuestros ojos de verdad y nos preguntáramos cuántas personas hemos llegado a Cristo. uh-huh. De verdad, y dice: el mayor fracaso de un cristiano católico es no traer a nadie a Cristo, y que nosotros andamos con los inconversos en la mundanalidad. Mundanalidad. Así es la palabra. Sí. Imagínate. Sí, no, yo creo O sea, que no es una victoria. no, Es un fracaso, dice. El mayor fracaso del cristiano católico es no traer. y es que con el testimonio, Sonia, es que en realidad al compartir con cada persona, volvemos a caer a lo mismo, que es dar palabras de fortaleza, palabras de ánimo, palabras de bendición, y tratar la manera pues porque como personas en sí no vamos a poder convencer, pero el Espíritu Santo es el único, sí, que es tiene el único, poder pero para para convencer. que obre el Espíritu Santo a través de nosotros, nosotros tenemos que estar bien, Exactamente. para que el Espíritu Santo pueda llegar también a las otras personas, ¿verdad? Entonces es de pedirle mucho a Dios. Mucho a Dios, porque tristemente, Gilmita, hemos visto, ¿verdad?, que muchos que nos podemos llamar cristianos o que estamos sirviendo, pues con un pie aquí y el otro allá, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces con el mundo. Y solo para terminar con esto, la primera victoria de un cristiano, para no quedarnos solo con la peor victoria del cristiano. La primera victoria de un cristiano comienza con su testimonio, Uh-huh. tratando de vivir diferente al mundo, pues tenemos que tener algo bien claro: ya no somos de este mundo, y nos lo dice en San Juan 17:14. El Señor nos dio una orden de ir al mundo, pero no vivir como el mundo, Uh-huh. sino a rescatar al mundo para Cristo Jesús. Amén. Ahí nos quedamos. Entonces nosotros vamos a ir logrando esas victorias cada vez que nosotros podamos como llevar a un cristiano, a un hijo de Dios, a sus pies, ¿verdad? Sí. Así que damos gracias a Dios ahí, un segundito, cierre sus ojitos. Padre bueno, santo y bendito, en esta oportunidad, qué bueno es poder alabarte, bendecirte, glorificarte y darte infinitamente gracias por este programa, Señor, y por lo que tú has puesto en nuestros corazones, y ese compromiso, Señor, de ir obteniendo esa victoria cada día. Que sea que nosotros nos propongamos que mi victoria sea en este tiempo atraer a un hijo tuyo a tus pies. Sí, sí. Y esas son las verdaderas victorias que nos van a dar ese gozo, esa alegría y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos por cada uno de los que están sintonizándonos, que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
con la intercesión de Mamita María. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa, El Arte de Ser Mujer. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Adiós. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El Arte de Ser Mujer.